Multitudes. Bienvenidos a Multitudes, un programa de la Universidad de Santander UDES que busca llegar a todos ustedes con temas de interés y de actualidad en nuestras regiones. Venezuela es un país de la costa norte de América del Sur, rica en diversidad natural y producción de petróleo, reconocida a nivel mundial por su gente amable y trabajadora. Pero en los últimos años la crisis política ha llevado a la migración de miles de venezolanos. Colombia, por ser el país vecino, es el más afectado con la llegada de los extranjeros. Ciudades como Cúcuta y Bucaramanga son las más impactadas por esta problemática. Televidentes, ¿cómo afecta la llegada de los venezolanos la economía colombiana? ¿Qué acciones está realizando el gobierno nacional frente a esta problemática? Acompáñenos en Multitudes con el tema de actualidad que hemos preparado para ustedes, la migración de los colombianos y su impacto en la economía colombiana. El panorama de Venezuela es preocupante. La grave crisis política ha ocasionado que miles de venezolanos abandonen su país por miedo a la escasez de los bienes básicos y a una hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional, FMI, podría escalar a 13.000% en el 2018. Fundamentalmente, esta problemática se da por la profunda desigualdad social en un país rico desde el punto de vista económico por la cantidad de petróleo que produce y que tiene como reserva, pero una profunda desigualdad entre ricos y pobres y una incapacidad del Estado y de la clase política venezolana para resolver los problemas esenciales, lo cual se agudizó en los años 90 y llevó a un descontento generalizado, creando una situación política diferente que se enmarcó en una revolución. Comienza con una crisis política a raíz de un gobierno que intenta implementar medidas que no se corresponden con lo que el país desea y que no están avaladas por la Constitución. Esas medidas incluyen expropiaciones de tierras, de empresas, para luego dejarlas en el abandono, expulsión y prohibición de trabajar en instituciones públicas a todos aquellos que no estén a favor del gobierno. Según la encuesta realizada por Datos Group, en Venezuela 4 de cada 10 venezolanos piensa migrar de su país porque no tiene para comer. Eso da origen entonces a una crisis económica, la merma en la producción, el desestímulo a la inversión. Eso hace que caiga el PIB no petrolero, pero también el abandono del sector petrolero y la politización de ese sector comienza a generar una caída también en el PIB petrolero. Esa contracción económica al principio se puede esconder o suavizar gracias a los altos precios del petróleo, pero eventualmente ya la crisis se manifiesta en toda su magnitud. También existe una crisis institucional por el abandono de la meritocracia en sustitución de la politización de las instituciones. En Venezuela, una caja de cigarrillos vale el 63% del salario mínimo. Casos como estos llevan a que los economistas mencionen que la hiperinflación de Venezuela es la más alta del planeta, pues en el año 2017 cerró con el 2.616%. A raíz de la caída en los precios del petróleo, el gobierno se vio en la necesidad de financiar de alguna manera el gasto público. Y la manera que consiguió fue generando dinero inorgánico, es decir, dinero que no tiene respaldo ni en la producción, porque nada se produce ya, ni en reservas, porque ya fueron agotadas, ni en oro, que también ha sido agotado y que exactamente no se sabe dónde está en este momento el oro que debería estar en reserva en el Banco Central. Venezuela tiene 5 años consecutivos siendo el país de mayor inflación en el mundo, 5 años consecutivos de caída en el Producto Interno Bruto, así que llevamos ya 5 años en lo que se llama estanflación. Para los años 70, Venezuela estuvo marcada por la bonanza. El país vivió grandes inversiones, aumento de salarios y el crecimiento de la industria petroquímica. Sin embargo, la bonanza dependía del precio del crudo y tan pronto este se desplomó, Venezuela empezó también a desplomarse. Con la caída de los precios del petróleo, la crisis se hace manifiesta, ya se hace inocultable. Se comienzan a
a abandonar programas sociales, se comienza a abandonar la importación de bienes y servicios, de bienes esenciales, y es entonces cuando se manifiesta en toda su magnitud la crisis. La devaluación del bolívar es otro de los factores que llevó a la crisis económica que vive actualmente el vecino país. Para el 2018, el salario mínimo quedó en $74, es decir, que según el Fondo Monetario Internacional, los venezolanos no podrían cubrir sus necesidades básicas. El control cambiario generó un mercado paralelo, un mercado negro de la divisa, que con la continua reducción en el acceso a estas divisas y la caída de los precios del petróleo, lo que hizo fue ampliar el margen entre, o la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que regía en el mercado. Así que el mercado fue devaluando la moneda, fue depreciando, perdón, la moneda poco a poco en la medida en que se incrementaba la demanda de dólares y se aumentaba también la escasez de dólares. La devaluación lo que ha llevado es que en Venezuela los productos que ya no llegan sino a través de la frontera se tengan que pagar a precios internacionales. Sin embargo, los salarios allá siguen siendo los salarios a nivel nacional, a pesar de que el gobierno ha intentado contrarrestar de alguna manera eso con consecutivos aumentos salariales. El año pasado, por ejemplo, fueron 5 veces, este año ya van 2 veces. Pues eso no es suficiente para hacer que el ciudadano de a pie tenga acceso a esos bienes, porque vienen a precios internacionales. Es así que para el 2013, el petróleo se constituía en la principal fuente de ingreso del hermano país, posicionándose según el Banco Mundial en un 13% del Producto Interno Bruto venezolano. El panorama de Venezuela no es alentador. Nicolás Maduro no tuvo buena suerte como su antecesor. El precio del barril hoy oscila entre los $50 y como la economía de Venezuela ha dependido de la variación del petróleo, el país se enfrenta con un desabastecimiento enorme que día a día se roba las portadas de los medios internacionales. Televidentes, hacemos una pausa en nuestro tema de hoy para compartirles los hechos más destacados de la Universidad de Santander en nuestra sección NotiUDES. La Universidad de Santander contribuye con la identificación de problemáticas para abordarlas desde la academia y promover una ciudadanía responsable junto a un gobierno efectivo y transparente. Nosotros como universidad identificamos las problemáticas sociales, económicas o culturales para abordarlas a través de nuestros estudios o para buscar aliados con los cuales podamos aunar esfuerzos para la solución de dichas problemáticas. La octava encuesta de Percepción Ciudadana 2017 recopila opiniones sobre el entorno económico, los activos personales, el hábitat urbano y el gobierno, entre otros, que repercuten en acciones para mejorar la calidad de vida de la población. Lo que queremos desde el Bucaramanga Cómo Vamos es que, así como se analizan los indicadores objetivos de calidad de vida, que son los que normalmente hacemos seguimiento, queremos que se complementen con estos indicadores objetivos que surgen de las cifras de percepción ciudadana que presentamos hoy, que den información a los gobernantes de cómo se sienten los ciudadanos y de qué temas son importantes para ellos. De esta manera, el apoyo brindado al programa Bucaramanga Cómo Vamos con esta encuesta que recoge la opinión de 1.518 participantes de la capital santandereana, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, permite el acercamiento de la academia a las necesidades de las comunidades. Después de ver el acontecer de la vida universitaria en la UDES, continuamos con nuestro tema del día en multitudes, la migración de los venezolanos y su impacto en la economía colombiana. La crisis económica y política ha hecho que los venezolanos dejen sus tierras, abandonando a sus familias y sus profesiones, con el fin de buscar un mejor futuro y poder sobrevivir a la escasez. Según Migración Colombia, en el país viven legales e ilegales
550.000 venezolanos y las ciudades donde más se concentran son Cúcuta y Bucaramanga. Bucaramanga lidera la estadía de los venezolanos con un 89%. El centro de la ciudad es el sitio donde más venezolanos luchan por sobrevivir a su crisis migratoria. ¿Cree usted que la migración de los venezolanos afecta la economía en la ciudad? No, porque si había trabajo, ¿cierto?, antes de que ellos llegaran, y ellos están cubriendo esa parte del trabajo, no los afecta, porque si los colombianos están acá de hace tiempo y llegan los venezolanos y hay trabajo, eso quiere decir que los colombianos no cubren esa parte del trabajo. Pues la realidad sí está afectando mucho porque hay mucha gente santandereana que están viviendo de una manera o de otra y todo lo más invadiendo el espacio público. Sí, porque han venido a hacer mucho daño acá y si no, muchas veces no puede uno ayudar a los de acá, menos a los de afuera. Sí, claro. Porque hay falta de capacidad más de mano de obra o de colaboración, hay que darle la oportunidad a la gente de aquí. Según una reciente investigación realizada en la ciudad por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el 91.48% de los venezolanos asentados en la ciudad migraron de su país por no tener una mejor calidad de vida. Nosotros no venimos a quitarle trabajo a nadie, venimos a rebuscarnos en lo que podamos. Pues que y total, aquí no hay trabajo. Aquí uno se rebusca en lo que uno puede, en el tinto, vendiendo galletas. Pues sí, han venido personas que no han hecho nada, pero no todos venimos a lo mismo. Sin embargo, el estudio revela que el 64% eligió a Colombia por su cercanía con Venezuela y el 49% espera permanecer por un tiempo, mientras que el 53% quiere estar en Bucaramanga temporalmente. Hubo un aumento del más del 600% entre el 2016 y entre el 2017. Entonces aquí vemos otro tipo de migración y es el que les mencionaba, el transitorio, aquel venezolano que ingresa, que se está unos días aquí en el país, pero su propósito no es el de quedarse, sino el de ir hacia otros lugares de Sudamérica o de Norteamérica, Centroamérica. Y el último es aquella migración que llega al país con el propósito de quedarse, de establecerse aquí en el país. El 53% de los venezolanos que viven en la ciudad cuentan con empleos informales y el 32% busca emplearse a través de una red de apoyo. Nosotros hemos evidenciado bastante informalidad por parte de las personas que están llegando a Bucaramanga desde Venezuela, no solamente venezolanos, sino también colombianos que están retornando al país. Sin embargo, es muy importante dejar claro que el municipio como tal no tiene cifras exactas de cuántos venezolanos están en la ciudad, de quiénes están en la informalidad, de cuántos están en la formalidad, entendiendo que la migración es un fenómeno complejo y que particularmente la migración que está llegando de Venezuela pues es un fenómeno que tiende más a la irregularidad. De otra parte, el informe señala que el 58% de los extranjeros envían ingresos a sus familiares en Venezuela y el 55% gana menos de un salario mínimo en la capital santandereana. Lo que puede hacer un municipio como Bucaramanga en este momento, dadas las condiciones y dadas las directrices del gobierno nacional, consiste más en orientar a la población. Entonces lo que nosotros hemos hecho es asumir esa responsabilidad de orientar muy bien a la población venezolana a los servicios que hay en las distintas entidades del municipio, como lo son la alcaldía con sus distintas secretarías, pero también la personería, la registraduría o Migración Colombia. Nosotros aquí creamos una oficina que la llamamos en su momento la Oficina de Atención al Venezolano y al Colombiano Retornado. Y lo que hacíamos ahí era precisamente informarles a ellos dónde podían, por ejemplo, tener servicios de urgencias, algo que fue acordado por el gobierno nacional. Segundo, dónde pueden estar los niños menores de edad en instituciones públicas. El gobierno nacional nos dijo a nosotros deben ser recibidos, nosotros los recibimos y nos dimos a la tarea de informarle a los venezolanos que los niños podían estar en las instituciones educativas. De ser así, la economía de los santandereanos se ve afectada por la llegada masiva de los extranjeros. Algunos empresarios optan por brindar oportunidades laborales a venezolanos con la única intención de pagar salarios a un menor precio. Esto no se ha abordado aún con la seriedad y la profundidad que ello implica. Se está generando simplemente unos desplazamientos de un lugar a otro para tratar de invisibilizar algunos efectos negativos de la migración.
Y obviamente pues toda esta problemática que se da a nivel de esos procesos sociales básicos pues van a afectar la economía, se afecta la seguridad en la medida que estas personas se vean mucho más acosadas por la necesidad económica, van a obtener los recursos como sea, los empresarios la juegan al camino corto, a la doble moral, entonces evitan pagos para fiscales a través de mano de obra ilegal y es una problemática que va a ser compleja. Es importante señalar que el gobierno debe trabajar en acciones como acción pública migratoria, salud, educación, ayuda para conseguir empleo entre otros, que permitan la inmersión social de los extranjeros. La mayoría de migrantes no vienen de ciudades cercanas a la frontera con Colombia, el 39% vienen de ciudades como Caracas y Valencia, el 55% se dedica al rebusque y solo un 3% tiene un contrato laboral. Pero lo más alarmante es que un 14% vive algún tipo de explotación laboral, ya sea porque trabaja más de 12 horas diarias o porque gana menos de un salario mínimo. A continuación, hacemos un alto en nuestra temática del día de hoy y les invitamos a conocer la oferta de programas académicos de la Universidad de Santander, UDES. Muy centrado en la investigación, pero para soluciones del sector, que no sean solo innovadores y creativos, sino que tengan espíritu emprendedor. Formamos líderes emprendedores con visión global. Universidad de Santander. www.udes.edu.co. Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Bogotá. Universidad de Santander, UDES, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Bogotá. La Universidad Internacional. www.udes.edu.co. Algo que me apasiona es el trato con los animales y el campo. Por eso elegí una carrera que me brinda las herramientas para mejorar las condiciones de vida animal y contribuir a la productividad del sector pecuario. Elige un futuro exitoso. Elige ser UDES. Estudia Medicina Veterinaria. Universidad de Santander, UDES. Tu proyecto de vida. Soy Yuri Tatiana Ayala Machado, estudiante de cuarto semestre de la Tecnología en Gestión Administrativa, campeona nacional de los Juegos Universitarios en la disciplina del voleibol arena. Invito a toda la comunidad de la UDES a que se vincule al deporte, ya que el deporte es salud y vida. Gracias a mi universidad y a mi talento en el deporte, los deportistas como yo obtenemos descuentos, becas y otros beneficios. Universidad de Santander, UDES. 116 convenios en 18 países en el mundo. La Universidad Internacional. Gracias por continuar con nosotros. Terminando este corte institucional, continuamos con la parte final de nuestro tema de hoy en Multitudes, la migración de los venezolanos y su impacto en la economía colombiana. Colombia vive hoy el fenómeno de migración más grande en toda su historia debido a la crisis venezolana. Es importante que desde el Gobierno Nacional se creen políticas públicas que le apunten a la inserción de los extranjeros en sociedad colombiana y al conocimiento del fenómeno migratorio.
En la actualidad, cerca de 35.000 personas cada día ingresan por el puente Simón Bolívar en Cúcuta y unas 15.000 personas cruzan la frontera para quedarse en Colombia cada mes. Lo primero es expresar que el Gobierno Nacional, a través de distintos mecanismos, no solo de control migratorio, sino también de esquemas de atención a salud, de vacunación y esquemas de atención humanitaria prioritaria, pues está haciendo en la frontera una intervención muy importante. Es un gran reto institucional, no solo para el Gobierno Nacional, sino para las alcaldías, las gobernaciones. El número ha superado las expectativas y los cálculos, igual se están generando las opciones, pero lo más importante es un llamado a entender la situación de los venezolanos y evitar que en nuestro país empiece a generar la xenofobia o el rechazo, y entender que se trata de una condición humanitaria. Poco a poco el Gobierno Nacional ha ido habilitando instrumentos de tipo legal para migrantes y por la falta de experiencia pidió asesoría a la ONU para que se puedan aplicar modelos usados en otros países del mundo. En ese sentido, sí, el Gobierno Nacional ha estado muy pendiente en estar legalizado y saber quiénes están ingresando al país. En ese sentido, pues se ha venido dando unos permisos especiales de permanencia, los famosos PET, que son, digamos, aquellos permisos que son por 2 años, en los cuales a partir de la fecha de expedición de este permiso el venezolano tiene 2 años para estar aquí en el país, y se dio el año pasado a mitad de julio, por ahí en julio, en donde pues se le dio estos permisos especiales a los venezolanos que ya habían ingresado legalmente al país. En eso hay datos de unos 69.000 digamos, venezolanos que han sacado este tipo de permisos especiales, y en los cuales también es interesante encontrar los datos ahí que nos dicen que el 40% están en Bogotá, un 9% están en Medellín, un 7% en Barranquilla, un 4% en Cali y solo un 3% está entre Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta. La Presidencia de la República anunció recientemente 5 medidas para regular la migración de los venezolanos: el cierre del plazo para la expedición de tarjetas de movilidad fronteriza, creación de un grupo migratorio en diferentes ciudades, permiso especial de permanencia, aumento del personal de Migración Colombia en la frontera y, por último, un censo de la población venezolana. Considero que la medida igual sigue siendo bastante tímida, en la medida en que, por ejemplo, el permiso especial de permanencia solamente se da para las personas que han ingresado a Colombia por puesto de control. Eso quiere decir que la población que alcanza a abarcar es mínima frente a lo que nosotros evidenciamos de la gran cantidad de personas que no entran por puesto de control, sino que por el contrario están ingresando por zonas de frontera y pasos como trochas o pasos que no son autorizados. El propósito que tiene el Gobierno Nacional con la llegada de los venezolanos es diseñar estrategias legales que permitan una migración ordenada, segura y legal. Hay varios programas en donde nosotros hemos podido atenderlos. Uno pues es darles, por ejemplo, en el tema de educación, nosotros acomodamos el sistema en la que la gente se registra, entre los estudiantes se registran para tener un cupo en el colegio, autorizando cédulas o tarjetas de identidad de otras nacionalidades, eso con el fin de facilitar que los niños de Venezuela pudieran hacerlo sin ningún inconveniente. Ahora bien, hay otra serie de cosas en donde también hemos tratado de vincularlos, por ejemplo, las entradas al teatro. Es importante reconocer que Colombia no estaba preparada para la migración y por ello es necesario la investigación en todos los campos y tener referentes para enfrentar la crisis venezolana. Por supuesto, nadie estaba preparado para recibir la migración venezolana. Hemos tendido a ser un país que saca migrantes, no que recibe. Entonces las políticas mismas del Gobierno Nacional no son ágiles, los trámites se demoran, una persona que solicita el refugio demora mucho tiempo en obtener las respuestas. El compromiso de las universidades y de la academia es precisamente abordar este tema con seriedad, sacarlo de la órbita de lo especulativo, llevarlo al campo del objeto de investigación y crear verdaderas soluciones en torno a la problemática. Mirar la migración desde ahí, desde lo positivo, desde la academia, es muy importante que nosotros analicemos que se han dado por etapas, y ese es como el mensaje que debemos dejar. En el año 2000 llegaron empresas grandes con mucho dinero a establecerse acá. Hacia el 2002 ya empezamos a ver la migración desde profesionales del sector petróleo
que venían de Venezuela a establecerse acá, trayendo conocimiento que también fue muy importante para el país. Ya después, por ahí a mediados del 2005, 2006, vimos otro tipo de profesionales que llegaron al país de otras disciplinas, y aquí sí la academia tuvimos, digamos, la llegada a nivel nacional de muchos profesores capacitados con doctorado, que nuestros indicadores nacionales desafortunadamente son muy bajos en términos de la formación en doctorado que tenemos. Entonces ese tipo de conocimiento también ha llegado al país y es muy importante para nosotros en la economía. Sin duda alguna, con esta problemática de Venezuela, las principales conclusiones apuntan a que el gobierno nacional debe diseñar mecanismos de acceso a derechos universales que promuevan la articulación entre la academia, la sociedad, la empresa privada y el Estado, que orienten el proceso migratorio. La problemática migratoria a la que se enfrenta Venezuela repercute directamente en nuestro país. Es importante que desde la academia se creen investigaciones que apunten a detectar las posibles falencias que puede tener el Estado para enfrentar la llegada masiva de venezolanos. Así las cosas, el reto para el gobierno nacional y los colombianos será promover el conocimiento sobre el fenómeno migratorio y persistir ante las instancias nacionales e internacionales. Así, hemos llegado al final de Multitudes, un espacio de encuentro con la academia para soñar el futuro que nos merecemos. Estaremos nuevamente en sus hogares el próximo domingo a las 4 de la tarde. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No se pierdan la próxima emisión de Multitudes. Multitudes.